Resumen del libro Relato de un náufrago. A continuación se hace un corto resumen de cada capítulo de Relato de un náufrago. En el orden y con los mismos títulos del libro. Capítulo primero. ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? Luis Alejandro Velasco permanecía en Mobile, Alabama, formando parte de la tripulación del destructor Ark Caldas, correspondiente a la Marina de Guerra de Colombia. Permaneció 8 meses en el puerto, aguardando que terminaran las reparaciones. En las noches libres, él y sus compañeros se dedicaban a salir con las respectivas novias y a beber en la taberna Joe Palooka. La noche antes de zarpar hacia Colombia, el marino Luis Alejandro Velasco pensaba en su familia y súbitamente se sintió invadido por extraños presentimientos. Había visto la película El motín del Caine y temía que le sucediera lo mismo que a los marineros de ese barco, el cual estaba comandado por un capitán neurótico. Presa del insomnio, pasó la noche sin reposar. Era tanto su temor que había planeado dejar de ser marino, cuando llegara a Cartagena de Indias. Los invitados de la desaparición. El primer día de viaje no hubo contratiempos, reinaba un ámbito de cordialidad entre la tripulación. Los marinos hacían bromas entre ellos hasta que se presentó el fuerte oleaje. Capítulo segundo. Mis últimos minutos dentro del barco Lobo. El 26 de febrero, en el momento de almuerzo explorando por el Golfo de México, el barco empezó a moverse a lo largo de la noche. El mar se movía tanto que inclinaba la nave, algunos marinos se marearon. Empieza el baile. Ordenaron el paso a babor. El barco se encontraba escorando a estribor y la intención era equilibrarlo con el peso de la tripulación. En la mañana las olas reventaban en el puente y bañaban la cubierta. Un minuto de silencio esperaban que les ordenaran aceptar que caiga la carga. Es una acción lo que se denomina zafarrancho de aligeramiento en el argot de los marineros. En la mitad de las inmensas olas del Caribe, el barco escoraba cada vez más. Les ordenaron colocarse los salvavidas, pero nada que los mandaban a aligerar el peso de la carga. La ola los empujó a algunos marinos fuera del barco, entre ellos iba Luis Alejandro Velasco. Capítulo tercero. Viendo ahogarse a 4 de mis compañeros próximo de ahogarse, escuchó los gritos de sus compañeros. Entre las cajas que flotaban en el mar, había 2 balsas. Una desapareció pero ha podido llegar a la otra. Aún así mantuvo la promesa de que no tardarían en salvarlo. Solo 3 metros trató de socorrer a sus compañeros remando con vigor, pero no ha podido arrimarse. Solo vio el reloj y comprobó que solo habían transcurrido 10 minutos desde la última vez que vio la hora en el destructor. En la balsa se consoló pensando que sería rescatado. Capítulo cuarto. Mi primera noche en el Caribe. Solo después del mediodía la fuerza de la brisa disminuyó. Se percató de que tenía una herida en la rodilla, que le había sangrado y ya se encontraba seca. La colosal noche anocheció y se distrajo contemplando el cielo. Pasó su primera noche solo en el Caribe, hasta pensó en lo que haría cuando viera a un avión sobrevolando la zona. Agitaría la camisa para llamar la atención del grupo de salvamento que, suponía él, no tardaría en llegar. La luz de cada día en la mañana experimentó colosal alegría, al punto de sentirse realmente feliz, por primera ocasión en su crónica. Un punto negro en el horizonte. Sintió que un avión se acercaba y agitó la camisa, seguro de que lo verían, pero el avión siguió del riguroso. Capítulo B. Yo tuve un compañero en la balsa pero próximamente me percaté de que me había equivocado. El avión no venía hacia la balsa. Cuando vi crecer el punto negro me pareció que pasaría por arriba de mi cabeza. Pero pasó muy distante a una altura desde la cual era irrealizable que me vieran. Me habían visto. Se encontraba agobiado por la sed y divisó otro avión que se dirigía hacia la balsa, y hasta logró distinguir a un hombre que lo observaba con binóculos desde la cabina. «Me han visto», exclamó. Pero el avión se alejó del lugar. Los tiburones llegan a las 5 después del mediodía. Se presentaron los tiburones que merodeaban la balsa para alimentarse de los peces. Con la llegada de la noche le sobrevino el terror. Contemplaba la osa menor para sentirse menos solo. Un compañero en la balsa, estando con los ojos cerrados, ve a su amigo Manjarres que le señala las luces de un puerto. La sed y el hambre lo acosan. La claridad del amanecer sustituyó las luces del puerto. Se encontraba delirando. Capítulo sexto.
Un barco y una isla de caníbales. El náufrago comenzó a perder la memoria, aunque contaba los días que pasaba en el mar, llegó a confundir la cuenta. Barco a la visión. En la noche volvió a abarcar a su amigo Manjarres, quien le señaló las luces de un barco. Atormentado remó hacia la dirección de la nave, pero este se esfumó en el océano. ¿Te agrada la novela psicológica? Puedes ofrecerle una observación. El túnel recordó con obsesión un libro titulado El marinero renegado, que cuenta la narración de un marino. A lo largo de la guerra su barco chocó contra una mina. Se refugió en una isla habitada por caníbales y lo cocinaron vivo. 7 gaviotas. Se alegró cuando se percató de que 7 gaviotas sobrevolaban la balsa, era señal de la cercanía a la costa. Capítulo 7. Los desesperados elementos de un hambriento. Tomó una de las aves y la despedazó para agradar el hambre, pero no pude comerla y la tiró al mar. Yo era un muerto. Imaginó que su familia lo habría dado por muerto, como de hecho ocurrió. El hambre le logró sacar unas tarjetas del almacén de Alabama que guardó en los bolsillos. Se encontraba húmedas y sintió un colosal alivio en la garganta. Se tragó la papilla de cartón y pensó que iba a subsistir. ¿A qué saben los zapatos? Logró intentos por despegar las suelas de los zapatos sin conseguirlo. Deseaba masticar las botas. Esa noche ha podido reposar. Según García Márquez, el náufrago relata: si hubiera tenido una navaja habría despedazado los zapatos y hubiera masticado tiras de caucho. Era lo más provocativo que tenía al alcance de la mano. Traté de dividir con las llaves la suela blanca y limpia. Pero los esfuerzos fueron inútiles. Era irrealizable arrancar una tira de ese caucho sólidamente fundido a la tela. Desesperadamente mordí el cinturón hasta cuando me dolieron los dientes. No pude arrancar ni un bocado. Capítulo 20. Mi pelea con los tiburones por un pescado. Intentó en vano agarrar un pescado, pero los peces le atacaron produciéndole pequeñas lesiones en la piel. Un tiburón en la balsa. Estimulados por la sangre de las lesiones, los tiburones se arremolinaron cerca de la balsa, arremetiendo contra los peces. En eso un pez grande, intentando de huir, saltó y cayó en la balsa. El náufrago lo despedazó. Acuciado por el hambre, guardó un trozo. Quiso lavarlo en el mar, pero un tiburón se lo arrancó de las manos. Instintivamente, agarré un remo y me puse a bajar el golpe de muerte. Se encontraba seguro de que el tiburón se había metido en la balsa. Pero en un momento vi la aleta colosal que sobresalía por la borda y me percaté de lo que había pasado. Buscado por el tiburón, un pez brillante y verde, como de medio metro de longitud, había saltado dentro de la balsa. Con todas mis fuerzas descargué el primer golpe de remo en su cabeza. Mi pobre cuerpo, sin dejar de sentir asco, se comió medio pescado y dejó de sentir sed. Capítulo X. Empieza a padecer cambios el color del agua. El tiempo empezó a prestar visos de tempestad, pero no llovía. Creyó que podría agarrar agua en sus botas. Llevaba 7 días en el mar. El oleaje era muy más fuerte que el del día del hecho. Una colosal ola volteó la balsa, pero ha podido, dando unas brazadas, abordarla otra vez. Mi buena estrella no podía quejarse. Si esa ola lo hubiera atacado después del mediodía, habría sido víctima de los tiburones. El sol del amanecer, sin respiración y atormentado por la sed, vio una gaviota adulta y pesada que se posó en la balsa. Esto le logró suponer que se encontraba cerca de la costa. No sentía hambre y tomaba con continuidad sorbos de agua de mar. El 7 de marzo se percató de que el agua modificaba de color azul a verde. Podía detectar el límite entre los dos colores. Este descubrimiento, unido a la existencia de gaviotas, lo convenció de la cercanía de la costa. Capítulo X. Perdidas las esperanzas hasta la desaparición. Al llegar la noche logró reposar. La balsa se deslizaba delicadamente. La gaviota que se había posado en la mañana, continuó allí. El náufrago la apretó contra su cuerpo con inocencia hasta que la dejó libre. Con la piel llevada a cabo jirones y el cuerpo sangrando, empezó a perder la promesa de llegar a tierra. Quiero fallecer. Él sabía que cuando la región de los pulmones es expuesta al sol a lo largo de muy tiempo, las quemaduras pueden afectar la respiración. Se acostó boca abajo. No sentía mal y sí una indiferencia total hacia la vida. El delirio lo transportó hasta Nobile. Allí vio al relacionado judío del almacén donde compraban ropa. En una tarima bailaba una mujer con el vientre descubierto y todos tomaban cerveza.
Se acostó dispuesto a fallecer, pero antes dio un beso a la medalla de la Virgen del Carmen. La raíz enigmática jamás supo de dónde salió aquella extraña raíz que vio en el piso de la balsa. La mordió y le supo a sangre. Llegó a suponer que quizás fuera venenosa, pero aún así se la comió. Capítulo 11. Al 10º día, otra alucinación. La Tierra en la noche revivió mentalmente todo lo vivido después del hecho. Era incapaz de distinguir entre el delirio y la verdad. Empezó a tomar conciencia de su cuerpo, sintió mal en la rodilla y el viento frío del amanecer. Tierra. A las 4 de la madrugada miró el reloj. Un poco más tarde, cuando el cielo se puso azul, vio frente a él, una fila de cocoteros. Pero, ¿dónde está la Tierra? Quiso remar, pero casi había perdido los remos en su pelea con los tiburones. Además no tenía fuerzas. La corriente arrastraba la balsa hacia los acantilados. Decidido se lanzó al mar y comenzó a nadar. Llevaba entre los dientes la medalla de la Virgen del Carmen. Capítulo XI. Una resurrección en tierra extraña. Llegó a la orilla y se desplomó en el suelo. Acostado en la playa buscó con la mirada algún vestigio de presencia humana. Y lo encontró cuando ha podido ver una cerca de alambre. Por instantes llegó a creer que estaba en Jamaica al notar, caminando por la playa, a una muchacha negra, acompañada de un perro. La joven se percató de su presencia y huyó espantada. Después se le acercó un hombre y Luis Alejandro le preguntó que en cuál país se encontraba. Se sorprendió cuando le respondió que se encontraba Colombia. Le contó al hombre que era un náufrago de la tripulación del Caldas. Capítulo XI. 600 hombres me conducen a San Juan montado en un burro. Lo llevan a una vivienda pero no le dan de comer. Antes debía verlo el médico. Reitera que contar su crónica, pero aparentemente a nadie le interesaba conocerla. Solo lo alimentaban con agua azucarada. Tragándose la historia, Damaso y Mitela, que así se llamaba el hombre que lo encontró en la playa, avisó a la policía en el pueblo de mulatos. Entonces todos los agentes y 60 hombres del caserío se dispusieron a auxiliarlo. El cuento del faquir. En una hamaca agarrada a 2 palos lo llevaron hasta San Juan. Allí el médico le avisó que lo llevarían a Cartagena en avioneta. Íbamos al aire libre, pero hacía tanto calor como en un cuarto cerrado, a través de las lámparas. Los 8 hombres se turnaban cada media hora. Entonces me daban una medida pequeña de agua y pedacitos de galleta de soda. Yo hubiera amado abarcar hacia donde me llevaban, qué pensaban hacer conmigo. Pero allí se hablaba de todo. Todo el planeta hablaba, menos yo. El inspector, que dirigía la multitud, no permitía que nadie se me acercara para hablarme. Se oían gritos, órdenes, comentarios a famosa distancia. Cuando llegamos a la famosa callecita de mulatos, la policía no dio abasto para contener la multitud. Capítulo XIV. Mi heroísmo consistió en no dejarme fallecer. En el Hospital Naval de Cartagena le pusieron un guardia para que no hablara con nadie. Los periodistas tenían contraindicado entrevistarlo. Historia de un estudio. Un notero disfrazado de médico simuló examinarlo, le logró unas preguntas y le pidió que le hiciera el dibujo de un buque con flechas y letreros. Al siguiente día lo publicó en primera página del periódico. El negocio del cuento de ser un inidentificable pasó a ser una celebridad. Fue condecorado por el presidente de la República y ascendido a cadete. Lo entrevistaron en la radio y en la televisión y contaba su crónica siempre que quería. Llegaron a considerarlo un héroe. He contado mi historia en la televisión y a través de un programa de radio. Además, se la he contado a mis amigos. Se la conté a una anciana viuda que tiene un voluminoso álbum de fotografías y que me invitó a su casa. Varias personas me aseguran que esta historia es una invención fantástica. Yo les pregunto, entonces, ¿qué hice a lo largo de mis 10 días en el mar? Fin de relato de un náufrago.